bienvenidos a la segunda charla de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad el tema es Philip K. Dick, un tema no menor, para lo cual hay 3 personas acá que pretenden saberlo casi todo y conversarán amenamente con ustedes sobre este gran autor. Los dejo con nuestros grandes autores nacionales, que todos los conocen, y adelante con la charla. Gracias, muchas gracias. Bueno, para hoy día invitamos a la guionista, antropóloga Bernardita Ojeda y al periodista y escritor Patricio Urzúa para hablar de Philip K. Dick, ¿no? En atención a que yo sé que Patricio es un gran fan, como bien por ahí es un gran fans de Philip K. Dick, y Berna también es una gran lectora, amante también de la ciencia ficción, la fantasciencia, el terror, la fantasía y demás. Así que en esa, vamos, no sé si alguno tiene preparado algo que quiere decir, para después interactuar con el público, o vamos conversando relajadamente a medida que vamos avanzando en los temas. Eso me gusta más. ¿Sí? Ya, entonces cada uno va a leer una parte de... No. Va a leer un cuento completo. Vamos a leer cada uno un cuento completo o una novela y vamos a conversar las cosas. Bernardita. A ver, es tan difícil hablar sobre Philip K. Dick porque sirve para explicar un montón de cosas. Cuando nos juntamos con Carlos y con Pato para preparar la charla, vimos como 3 puntos importantes que me gustaría destacar, que justamente por qué Philip K. Dick es tan relevante para la ciencia ficción latinoamericana, por qué pega tanto en, por ejemplo, Argentina, Chile, etc. Y porque también es un autor que, pese a que escribió mucho, tiene obras canónicas del género y que han influenciado muchísimo a otro tipo de autores, entre ellos, yo creo, Pato también. Así que uno de los como highlights de la charla que tuvimos fue que aunque Philip K. Dick escribe una ciencia ficción que puede ser con ideas muy interesantes, muy revolucionarias, muchas veces estas ideas se ven lastradas por la necesidad de ir escribiendo demasiado rápido y quizás el estilo de la prosa no es tan bueno. Nosotros con Pato nos fuimos caminando y pensamos justamente que las novelas son una suerte como de este mismo test Voigt-Kampff, en que los mismos lectores se ven confrontados a esta disyuntiva de ser humanos o no, viendo si leyendo estos libros son capaces de emocionarse o no. O sea, los libros tienen un costado emocional súper fuerte que nos presenta a estos personajes casi siempre desencantados, con mujeres bien castradoras, donde lo pasan muy mal y que siguen una suerte de gran viaje del héroe hasta lograr algún tipo como de triunfo, aunque sea pequeño. Pienso en eso, en Sueñan los androides con oveja eléctrica, pienso en Los planes de la luna elfana, pienso en un montón de relatos que siguen más o menos esa misma estructura. No sé si paso la pelota a... ¿Pato? Sí, te pones atrás. Recojo la pelota. Sí, a mí me pasa que claro, precisamente la idea de héroe en Philip K. Dick es bien precaria. Es bien precaria porque es un héroe que está definido como por cuánto tiene que perder para poder ganar, en el fondo. Los viajes heroicos siempre son, que a mí me recuerda mucho, por ejemplo, cosas como el milagro secreto de Borges, que en el fondo el único que sabe que hubo un triunfo en medio de una anécdota es precisamente el protagonista. Me pasa también que le tengo cariño a Philip K. Dick personalmente porque él mismo también, precisamente porque se veía obligado a escribir estos libros más o menos desprolijos, claro, porque era un ganapán, porque su único oficio era digamos, escribir para pagarse la arriendo, lo cual me parece ya admirable así como de entrada. Que básicamente el sueño de todos los que escriben, ¿no? Pagarse la rienda con lo que se escribe. Pagan las cuentas al mes. Pero claro, pero ese era un poco una pesadilla también, porque Philip K. Dick siempre quiso tener como cierto prestigio literario. Y para él, en el fondo, esto de escribir ciencia ficción era como una especie de mal necesario por mientras, porque había demanda y pagaban por más o menos bien por palabra, ¿cachai? Entonces, pero y eso también se refleja en muchas de sus ficciones que tienen estos personajes que son más bien como de extracción bien proletaria, ¿no? Bien de obrero, claro, obrero urbano, digamos, o de oficinista o de técnico, que
que tienen que enfrentarse, digamos, a alguna alteración dramática en su realidad. De hecho, venía para acá en taxi. A mí me fascinan los taxis. Me encuentro que son así como que tiene algo de confesionario el taxi, que es un lugar común decirlo, pero yo creo que igual es cierto. Y el taxista estaba muy contento porque no había nadie en la calle. Entonces me dice, qué lindo sería que todos los días fueran así, sería un sueño. Y me gustó, porque después se usó hablar de la luz, porque en ese momento cuando yo venía en taxi de acá todavía como que estaba oscureciendo. Y me gustó por aquello que tenía como de ficción apocalíptica lo que él decía. Porque para que la calle estuviera vacía de verdad tenía que desaparecer como la mitad de los habitantes de Santiago. Y la idea de que él relacionaba eso con un sueño me hizo pensar, porque venía para acá, en lo mucho de onírico que tienen muchas ficciones de Philip K. Dick, de que los bordes de la realidad se empiezan como a desdibujar de maneras bien extrañas y sin un plan aparente. No es como que se abre una grieta y aparece un mono, sino que de repente alguien toca el timbre y el vecino de al lado, pero el vecino de al lado vive por un extraterrestre, no sé, y como que es mucho más cotidiano y mucho más suave, digamos, el deslizarse hacia un lugar que parte como de algo aparentemente cotidiano y de repente en un momento ya estamos como en el reverso de la realidad, metido en el sueño de alguien y no te diste cuenta cómo pasó. Yo pienso que en ese aspecto es como esta idea de que todo es muy normal, pero el protagonista es la única persona que se da cuenta de lo que está pasando es algo anormal o es algo extraño. Y un algo extraño que es difícil de decir qué es lo que pasa, solo que no es algo que uno pueda ver. Pienso en este famosísimo cuento de Philip K. Dick, que el tipo tenía que hacer estos crucigramas, y siempre era dónde están los marcianitos verdes, tenía que juntar y descubrir dónde estaban estos marcianos verdes, y al final era todo un sueño, era todo un cuento que estaba narrado de manera tan normal y tan clara, que era evidente que pasaba algo espantoso y terrible, y era así, digamos. Claro, entonces, claro. No, dale. Ahí se entronca un poco con la idea de lo que yo quería plantear hoy día, que para mí Philip K. Dick tiene que ver, es un escritor súper realista, pero un realismo paranoide, ¿cachai? Es como... Claro. Yo tengo algunos apuntes acá, porque si no, no me acuerdo. Claro, que copié de esos mismos libros en la contraportada. Yo recuerdo que la primera novela que leí de Philip K. Dick, le contaba a los chiquillos cuando nos reunimos a preparar esta conversación, no es la mejor, pero es bien interesante, que era El laberinto de muerte. Y que yo les contaba que la había leído de la misma manera en que fue escrita, así como una lectura anfetamínica. Yo lo compré a eso de las 6 de la tarde y me dormí a las 7 de la mañana porque no pude dejar el libro. Tenía que terminarlo, quería saber qué mierda pasaba en ese planeta, qué pasaba en la mente de esa gente. Era fascinante, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento, porque antes había leído un par de cuentos, pero esa era mi primera novela. Y ahí me di cuenta de lo que me gustaba de Philip K. Dick, que se contraponía a esta space opera tan habitual, sobre todo en Estados Unidos, y me acercaba a estas novelas como que yo llamo, y que no solo yo, sino que mucho de realismo paranoide. Y ahí está una de mis preferidas, que es Scanner Darkly, que es un ambiente súper cotidiano, en donde pasan esas cosas que tú dices. Hay unos tipos, recuerdo el famoso capítulo, digo yo, para mí, y cuando vi la película de Linklater también para mí fue la famosa escena de la bicicleta. Los tipos sacan una bicicleta al patio para arreglarla. Es maravilloso, ¿no? Sí, y en ese contexto... las velocidades de la bicicleta. Claro, te robaron unas velocidades de la bicicleta cuando te la vendieron. Exacto. En ese contexto súper realista está esta cola demoníaca, ¿no? Esta pezuña, como en el medievo cuando ponían esta bella dama con una pezuña para decir que era el demonio. Ese pequeño elemento de la realidad que trastoca y que a mí me produce, cuando leo Philip K. Dick, me produce miedo, mucho miedo. Sí, en ese aspecto, por ejemplo, dentro de esas novelas favoritas, la mía es La Invasión Divina, que es contar en plano realista la segunda llegada del Mesías a la Tierra. Y que finalmente es increíble porque logra ser súper coherente la idea de que Jesús reencarna en la Tierra y que hay una especie de gran corporación que quiere destruirlo, y él se hace amigo de una niña que finalmente termina siendo el diablo. Entonces como es una cuestión que la cuenta y suena súper delirante, pero es súper coherente mientras uno la lee, y efectivamente hay escenas en que dan mucho miedo. Sí. Es como una sensación de estar pensando así como, ¿qué va a pasar ahora? Si ya no puedo pensar qué puede pasar. Es una cosa increíble, y es como la gracia de la mayoría de las novelas y los cuentos de Philip K. Dick. Y creo que por eso pega también, lo conversamos en la reunión, con Latinoamérica. Latinoamérica tiene esta cosa... Me dieron herido la reunión. Deberíamos haber hecho esto con una... una... Sí.
En la reunión. En la reunión. Pero tiene que ver con esta cosa de cómo lo fantástico, que ni siquiera alcanza a ser realismo mágico, es Sí. cómo lo fantástico, ya lo terrible directamente, se infiltra en la realidad y uno termina viviendo situaciones muy cotidianas. No sé, pienso desde la situación como de apocalipsis que genera el tema de las marchas estudiantiles, que es como que todo se paraliza y todo está como a punto del desborde de la destrucción, hasta, no sé, cosas muy cotidianas. Yo trabajo en un museo y recibo llamadas muy divertidas, como por ejemplo, tengo unos colibríes congelados en mi casa, quiero ir a regalarlos. ¿Cómo los llevo a Primero regalarlos? descongélalos. Claro, Lo que entonces, diría yo Pero al micrófono. recopilo La esa más gigante historia, del claro, yo recopilo esa historia y son Fascinante. fascinantes. Y son historias que le pasan a cada una de las personas que viven en general en Latinoamérica. Es una cosa muy, muy, muy rara, creo. Y por eso me sorprende tanto. Pato, ¿sabes que tú dijiste algo? Te quiero preguntar algo de lo que dijiste. Porque tengo la sensación de que los personajes de Vic, cuando terminan sus novelas, en general, como tú decías, los logros son bien menores, bien escuetos, pero en general sus desenlaces son en la mayoría, no sé si usted has leído a lo mejor más que yo, bastante pesimistas. Porque tú hablaste un poco de eso, de los personajes. Sí, pero hay algo en el fondo como, o sea, el heroísmo yo creo que puede provenir no tanto de triunfar, sino también como de tirarse de cabeza en la catástrofe. De enfrentarse. También, o sea, no por arruinarle finales a nadie, digamos, spoiler free, pero pensando, ponte tú, sin decir de qué va, pero pensando en el final de La fe de nuestros padres, o en el final de La hormiga eléctrica, que son cuentos ya como de la última etapa de... No estoy leyendo la contratapa. Ahí dice todo lo que acaba de decir. Que son cuentos de la última etapa de Philip K. Dick. Claro, no es que alguien gane, en el fondo, no es que alguien como que resuelva o sobreviva o encuentre la manera de revertir esta situación, digamos. Sino que de verdad hay un pequeño heroísmo que es como en el fondo como de vestirse así como con el absurdo completo de la situación y echarle para adelante. Que es algo bien chileno. Yo siempre he pensado que en Chile funciona muy bien porque estamos acostumbrados a lo que hacen los personajes de Philip K. Dick, que es cuando algo anda mal, algo huele mal y empieza el diablo a tomar la cola o qué sé yo, la gente sigue adelante. Y como se sube a la micro esperando que vaya a llegar a la Vega y de repente, no sé, pasa algo terrible y la gente lo que le importa es llegar a la Vega. No es... Es la defensa ante el horror. Es una lógica muy como de aferrarse a los retazos de normalidad que van quedando en Como medio de yo la igual tengo que catástrofe. ir a trabajar mañana. Claro, y es como muy de clase media, que también tiene mucho que ver con Philip K. Dick. Los héroes de Philip K. Dick son todos de clase media. No es como... De hecho, los villanos suelen ser la oligarquía, digamos. Como Palmer Eldritch, que es como... tiene mucho que ver con eso. Porque Philip K. Dick, en el fondo, cuando empezó a escribir sus ficciones, estaba la idea de este sueño interminable de la clase media norteamericana, de que había una idea de progreso imparable en el fondo, como siempre después de una guerra, ¿cachai? Y como que ya, bueno, ahora sí vamos a hacer las cosas bien, no nos vamos a pelear nunca más. Y después... Eso me sonó como al gobierno chileno. Sí, Vamos a hacer las cosas. obvio. Vengo escuchando. Y ahora no vamos a escuchamos nunca más. No, claro, pero cambia robar por pelear. Pero bueno, pero Philip K. Dick es uno de los que empieza a ver como que de verdad debajo de estos suburbios perfectos hay una grieta bien honda y bien terrible. Y pensando también un poco en esta idea de lo que siempre es un lugar común cuando uno habla de Philip K. Dick, que es como la idea de la subversión de la realidad en el fondo, de cómo aparecen varios niveles que separan, digamos, a un personaje de lo real en el fondo, y que suele ser, como decías tú, un personaje que en eso consiste su drama en el fondo, un personaje que es el que ve que algo anda muy mal con el mundo y no tiene cómo comunicárselo al resto, que es una estructura súper clásica. Philip K. Dick también, bueno, cuando empezó, durante buena parte de su carrera trabajó en una tienda de discos y era como especialista así como en compositores románticos alemanes. Fan. Esa era como su onda. Claro, no le gustaba el jazz, no le gustaba el rock, nada de eso. Nada, era súper... Era como un Gonzalo Martínez. Sí, era un conservador, doctrinario. No, Gonzalo Martín. Claro.
Y yo creo que de ahí también viene cierta admiración por cierto tipo de héroe, que es bien operático en el fondo, que es un héroe destinado a la tragedia. Siempre partiendo como de un caldo de cultivo que es bien clase mediano, suburbano, ¿cachai? Pero que de alguna manera se despega de esto cuando se ve enfrentado a este gran momento o esta gran extrañeza. Estoy pensando en un cuento que se llama, que aquí no tiene tanto que ver con Suburbia, pero quisiera llegar pronto, es una historia de un tipo que, como mucha gente, digamos, se sube a una nave espacial y dice, bueno, sí, nos vamos a dormir, ahora nos vamos a dormir y en 20 años más vamos a despertar en la colonia a la que vamos. Todo bien, perfecto. Entonces todos se meten así como sus cápsulas, qué sé yo, la nave despega, qué sé yo, menos uno. Entonces la nave le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás durmiendo? No sé, pues, dime tú, algo pasa. Pues que sabéis que se echó a perder el sistema como de hibernación, no sé qué. Entonces, bueno, sácame de este ataúd, por favor, porque no puedo estar 20 años aquí. Es que afuera no hay oxígeno. Entonces, como que la única manera de que llegué es que te quedé adentro. Bueno, pero ponme unas películas. No tengo. Eso también es como Chile. Sí, pues, hubo un fallo tras otro. Ya, pues, pero ¿qué voy a hacer? No puedo quedarme despierto 20 años. Y la computadora le dice, no, obvio que no. Pues, si quedas despierto 20 años en un ataúd, qué sé yo, mientras dura el viaje, no va a servir para nada, va a ser un pésimo colono. Entonces, la solución que encuentran este hombre que está atrapado en esta cápsula de hibernación y la computadora en la nave, dice, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo voy a agarrar como tus recuerdos subconscientes de tu infancia y con eso te voy a tratar de proyectar unas experiencias para que tu cerebro se mantenga ocupado. Porque si no, de verdad va a llegar catatónico. Es un pésimo plan, obviamente. Ya se huele mal. Entonces, y lo que termina pasando, y de esto se trata el cuento, esto es solo el principio, por favor. No, pero cuéntalo entero. El cuenta. Lo que termina pasando es que bueno, sale todo mal, ¿no? Obvio, porque enfrentarse a los recuerdos subconscientes de la infancia nunca ha sido una buena idea. Sí, nunca ha sido como, nada bueno puede salir de ahí. No lo hagan. Entonces, ustedes no lo hagan, en esos casos. Y es como una larga sesión como de psicoterapia, claro. Pero sin psicoterapeuta, parece. Claro. No, pero es uno de los cuentos muy buenos. Y claro, hay un personaje que se enfrenta como a las fallas de todo y que está atrapado como en un mecanismo que es más grande que él. Sí, bueno, a mí me pasa que esta idea de Philip K. Dick de la realidad simulada o de una realidad dentro de la realidad, qué sé yo, me hacía pensar un poco, claro, en realidad lo que muestra Dick y habla siempre es de su realidad, como cada uno de nosotros tiene la propia, ¿no? Porque ya sabemos con Maturana, con Varela y con otros científicos que esto que llamamos realidad es realmente una convención muy bien armada, pero que no tiene nada de lo que en realidad es. Pero Dick se atreve a enfrentarse a aquello y lo dice. Y en la famosa charla del 77 dice, esto que les digo yo, esto me pasa a mí. Yo creo que no soy el único, pero soy el único capaz de decírselo a ustedes. Y ahí es donde viene toda esa idea, ¿no? De que él dice que vivimos en una realidad generada por computadora y todo eso, que parece un delirio, pero que años después a nosotros nos parece muy certero, ¿no? Yo pensaba el otro día que a mí me fascina mucho la idea de las cosas de espías y de la CIA y todo esto, y robots y todo eso. Y estaba pensando en Snowden. La realidad que Snowden nos ha devuelto cuando denuncia de que estamos siendo espiados por el gobierno de Estados Unidos a través de nuestros metadatos y más allá de ellos, es super Philip K. Dick. Esta vigilancia es como entre Orwell y K. Dick, ¿no? Y super Philip K. Dick que nadie reaccione con nada. Exacto. Que todo el están mundo los medios ahí que ayer se dijo y estos días la noticia es que Estados Unidos está reculando con aquello y aparece en las noticias como un pequeño párrafo, en televisión no he visto ningún gran reportaje sobre ello y cuando pasó tampoco, es una noticia de primer nivel. Es decir, ese mundo soñado por K. Dick en que era vigilado día a día en cada instante de su vida, lo hacía o lo está haciendo o lo seguirá haciendo la CIA o la NSA, en que puede escuchar a través de tu celular, de tu computador, puede a través de tus metadatos saber qué piensas, qué te gusta. Pero el buscador de Exacto. Google o de Amazon funciona bajo, o sea, tendría... Claro, los documentos que Snowden desata son claramente que Facebook, Google, etcétera, etcétera, están entregando esos datos
a la NSA y a Estados Unidos en una torpe búsqueda de información porque ellos mismos reconocen que son incapaces de leerla completa. Era absurdo, ¿te fijas? Entonces eso me parecía muy Philip K. Dick porque es tan delirante, pero es real, ¿no? Y también en el sentido de que no sirve para nada. No sirve, no tiene Porque utilidad. finalmente no tiene un... Claro, perdón, lo que yo decía, lo que yo leí hace poco decía que nada había probado que la NSA o la CIA hubieran podido evitar algún ataque terrorista a través de esa búsqueda. No es real, no sirve. Claro, yo creo que la vuelta como dickiana sería así como que el protagonista de esa novela, si le escribiera Philip K. Dick, sería como un empleado que tiene que revisar como interminables listas así como De datos. de código. Claro. De como Probablemente ya- descubra algo ahí. y como que no sabe, claro, porque toda esta avalancha de datos no tiene lector. No tiene tiene lector, lector. es como un cuerpo de información que se genera para que nadie la vea. Es bien raro. Es delirante, es dickiano. Pucha, que mil cosas. Otra de las cosas interesantes que es justamente esta idea de las mujeres en Philip K. Dick, que también en esa reunión conversamos de cómo Philip K. Dick se casó 5 veces, siempre tuvo mucho éxito con las mujeres, curiosamente. Y muy bello. Pero la Claro, la verdad. Y estaba esta idea, esta musa inspiradora que era la mujer del pelo negro. Que tú decías, la teoría del La- pato era que todas tenían cabello Todas negro. tenían el cabello negro y todas se parecían un poco a esta chica, que era un poco la misma niña. Y básicamente estaba esta idea de que como no podía ser capaz de ordenar su vida cotidiana, las mujeres hacían este arreglo de vida y se transformaban en esas típicas brujas mandonas que aparecen en todas las novelas de Philip K. Dick. En la escuela de Luna Alfana la mujer es insoportable, de hecho en Sueñan los androides con ovejas eléctricas la mujer es insoportable, de hecho es la que le pide por favor le compre una oveja porque todo el resto de la gente del lugar la tiene y ella no. Es un poco como dentro de esta idea de que los personajes son estos obreros, gente trabajadora que se saca un poco la mugre no para ellos sino para responderles a la familia. Las mujeres cumplen ese rol en la obra de Philip K. Dick de estar constantemente pidiéndole más cosas. Es como un poco de este rol tirano en pequeña medida. Y lo que decíamos antes de que Pato se refiere a esa teoría del cabello negro, es que como en la vida de Dick, siempre él, por lo menos en las biografías que leí yo, que primero es una cosa del amor maravilloso, ella es la mujer maravillosa, y luego progresivamente se va convirtiendo en este monstruo que él rechaza para ir en busca de una nueva mujer. Que funciona un poco, ahora que lo dices, como la misma realidad que describe Philip K. Dick. Siempre es algo perfecto, maravilloso, que en algún momento muestra el rasgo cotidiano de todos. O sea, las mujeres son perfectas, maravillosas, hasta que en algún momento ya no es la mujer que a él le gusta, no sé, la chica no le gusta la música que le gusta a él, no Claro, sé, claro. mil cosas así. De hecho, en la novela de Carrer, en la biografía de Carrer, que Yo estoy vivo, ustedes están muertos, cuenta unos casos pero increíbles de las mujeres que él le parecían maravillosas y después las dejaba porque la chica no leía lo que le leía a él, no le gustaba lo que le gustaba a él. Entonces, en realidad estaba esta imposibilidad de relacionarse con el resto de la gente y pelearse con mucha gente a lo largo de la vida. Carrer cuenta también que la única persona que lo terminó soportando fue Tim Powers, que después hizo este premio Philip K. Dick y que el escritor de Las Puertas de Anubis, que creó como el término steampunk, que de hecho es muy interesante por eso. Y al final Philip K. Dick era un poco un personaje también de sus novelas. Entraba y salía a las casas de los amigos, estaba un poco como sin una posibilidad de estar sentado bien, digamos. Era una cosa como, incluso sin la necesidad de las anfetaminas que estaba tomando todo el tiempo, una necesidad de producir y de hacer cosas todo el tiempo, que es bien como esa sensación como de que se avecina un desastre, de que dejar ser como el cronista, de estar escribiendo lo que va a venir. Como la ansiedad de estar contando eso, claro. Pato, lo femenino Sí. indica. Femenino. Sí, no, de hecho, es que, sí, es triste porque yo encuentro que Philip K. Dick en el fondo, de alguna manera, muy a pesar suyo, como que tiene el mismo mal que tuvieron muchos escritores de ciencia ficción, que en el fondo es escribir libros donde hay puros hombres. Y los personajes femeninos funcionan como resortes para algunas situaciones, como lo decís tú, como que son como esta mujer, o bien la mujer como tirana, o la mujer ideal a la que hay que perseguir en el fondo. Incansable. Claro, que de hecho, tal como lo hablaba, ahora yo no lo había dicho, pero ahora lo voy a decir, tal como lo hablamos en esa reunión. Ahora que ustedes debieron ir, insisto. Deberíamos la grabado y haber puesto y un video. no haber dicho nada. Claro. Pasaba que, claro, Philip K. Dick se enamoraba de una chiquilla, qué sé yo, después esta chiquilla se enamoraba de él o cedía, qué sé yo. Y por emparejarse con él se tenía que hacer cargo de su vida y se terminaba convirtiendo en la que le llevaba los hilos y él la terminaba encontrando insoportable, muchas veces con hijos de por medio.
y se buscaba otra chiquilla. Y así. ¿Quién lo- Habitualmente siempre quién lo- como más jóvenes, quién lo- ¿no? quién lo Siempre puede más culpar? Más jóvenes que el anterior, probablemente. Sí. O de una más, sí. Pero a mí lo que me llama la atención de eso, que en el fondo, porque finalmente estas dos mujeres que siempre suele suceder, que hay dos mujeres en las novelas de Philip K. Dick, como en Frolix 8, que efectivamente están las dos mujeres. Son la misma mujer finalmente, lo que pasa es que él termina transformando una en otra, y es el mismo. Hoy día estaba viendo, anoche estaba viendo un documental de Liv Ullmann. Liv Ullmann es una de las actrices de Persona de Bergman. Que se emparejó con Bergman, de hecho, durante un buen tiempo. También estuvieron ahí. Y lo que pasa es que Bergman era 20 años mayor que ella cuando hicieron Persona y se conocieron. Al principio era todo muy lindo, fueron juntos a ir a una isla, él construyó una casa, estaban todos muy felices, los dos estaban casados cuando se conocieron, entonces cada uno dejó a su respectivo cónyuge y estaban súper contentos. Y no, de hecho Liv Ullmann contaba que su suegra como que le decía a lo mejor y decía, tú siempre vas a ser mi hija y tu hijo siempre va a ser mi nieto. Muy bonito, de parte de una ex suegra. Bueno, la cuestión es que dentro de muy poco tiempo pasó que Bergman en el fondo se convirtió en un viejo con una niña 20 años más joven, entonces empezó a ser súper posesivo, le empezó a prohibir salir de la casa, qué sé yo, y como era en una isla no era tan difícil. Y al final ella como que se arrestó y como que se dejaron, ambos, digamos. Dejó de ser bonito, digamos, para los dos. Que de alguna manera me recordó esas historias de Philip K. Dick con sus mujeres en el mundo real y con sus mujeres en la ficción. Porque él mismo terminaba provocando este desastre emocional. Él lo buscaba siempre. Y sin quererlo, o sea, digamos, ¿a quién quiere vivir una pesadilla, digamos? Pero había algo en él. Pero claro, había como una especie de inmadurez, yo creo, radical. Y que, como decías tú, también tiene que ver con eso de que al final terminó como viviendo en casas de amigos, o de repente, alguna vez que lo entrevistaron para la Rolling Stone, como que vivía en una casa media ocupa con unos quinceañeros, ¿cachai? O sea, estaba todo drogado, menos él, que curiosamente, al contrario... Terminamos con el mito de Philip K. Sí, al contrario de Anfetaminas, el mito, decíamos sí. que consumía más. Sí, eran más bien drogas, no eran como para las drogas psicodélicas, no, eran más bien como estimulantes que le permitieron seguir trabajando. Sí, a lo que era Huasca. Claro, pero no era así como un explorador de los Psiconauta. estados alterados, no, para nada, en ninguno de los casos. También porque es bien de clase media, ¿no? Así como que no tenía más pretensiones que hacer lo que tenía que hacer. Era un digamos. trabajador, ¿no? Sí, Un obrero anfetamínico. un obrero. Claro, y también es sintomático decir que él también no gustaba del jazz, no le gustaban los beats, no le gustaban las reuniones de escritores, no le gustaba el hipismo, ¿no? Porque algunos, cuando publica Los tres estigmas de Palmer Eldritch, todos hablan de la novela psicodélica, y él fue el más sorprendido probablemente, porque él no tenía nada de psicodélico. Y de hecho es una de sus grandes novelas también. Yo, a los que no lo han leído, que están acá, allá atrás, sí, ustedes allá atrás, lejos, lean Los tres estigmas de Palmer Eldritch. Yo creo que finalmente el problema de Philip K. Dick es situarse en un punto de realidad donde en algún momento esa realidad siempre cambia. Él está siempre igual, pero todo el resto de la realidad cambia, y es esa realidad difusa, media como líquida, la que le genera este problema principal, porque en el fondo en todas las novelas es un poco eso, es el protagonista que está como una especie de faro de la normalidad, faro del no sé, estoy pensando por ejemplo en El hombre del castillo, o sea, es el tipo que sabe todo, que está perfecto, que no le puede contar el resto, y que en el fondo tiene esta verdad que tampoco importa tanto si la cuenta o no, como que es tanto el problema que la cuente y es tanto el problema no contarla que llega a una especie como de estado intermedio, que fue un poco como la solución que creo yo que encontró Philip K. Dick, como para contar esa angustia, es como esta sensación como de ¿qué hago? No sé qué hacer, es una situación como de profunda desesperanza y no interés, es como pensando por ejemplo cuando le llegó este rayo láser rosa, terminó... Es interesante lo que dices tú sobre El hombre del castillo, que lo comentamos también, que a mí me parece que es la novela menos Dick de todas las novelas, pero al mismo tiempo es la más popular y más famosa, porque tiene poco, no tiene ni naves espaciales ni androides, tiene una realidad otra,
¿no? Es una suerte de realidad paralela que cuando él habla de que esta realidad es que se bifurca, ¿no? Que el momento cambia y se produce una ruptura en la realidad y se crea un multiverso, por decirlo así, pero tiene mucho de distopía y de otra realidad, pero no tiene ninguno de esos elementos que algunos de los lectores de ciencia ficción siempre buscan, ¿no? La pistola de rayos láser, como el libro de Dick, etcétera, ¿no? Y me parece a mí la menos, paradojalmente es como la más Dick, pero aparentemente la menos Dick de todos sus libros. No sé si están de acuerdo, ¿no? Comentemos sobre eso un poco. Tiene como esta idea, o sea, tiene esta idea principal, que es esta idea que los nazis ganan la guerra, que está presente en muchas novelas de ciencia ficción. Yo creo que estoy pensando en Fatherland, estoy pensando en Sueño de Hierro de Spinrad, que son como novelas clásicas en que los nazis ganan la guerra, y es como este problema de Estados Unidos de enfrentarse a la idea de que los nazis ganan la guerra, que es como un drama gringo espantoso. Y que habría sido un drama. Y habría sido un drama espantoso. Y también está esta idea de Li Ching, está esta idea de poder contar la historia y que la historia se cuente con los hexagramas de Li Ching y que uno le puede encontrar cierta lógica a seguir haciendo esta historia. Es como todas esas, cuando Dick hablaba, por ejemplo, de la cábala en la invasión divina, que la tiraba un poco por debajo, que hablaba también de Li Ching en el hombre en el castillo, funciona un poco así, como esta idea de que además hay una realidad que no podemos ver y que bajo estas herramientas, llámese Chin, llámese cábala, nos tiran un pedacito de realidad que nosotros podemos ir descubriendo. Como esa idea también de hacer partícipe al lector, como esta especie de metalenguaje que funcionó súper bien en la época y que sigue funcionando también hasta el día de hoy. Claro, en Philip K. Dick, en el castillo, el metalenguaje es notable porque el Chin que aparece en el libro es el mismo que él tira para escribir el libro. Claro. Es muy interesante esa figura. Y es raro, ¿eh? Porque un católico como Philip K. Dick, yo tengo la sensación de que la religión para él, o el I Ching o el tarot o lo que sea, servían como una especie como de apuntalar la realidad de algún modo. ¿Cómo lo ves tú, Pato, eso? El uso de él, como otros usan el alcohol probablemente, o otras formas para escribir, y él usaba el I Ching y el tarot de manera ya delirante. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo hasta donde entiendo, Dick como que cultivaba una religión que era bien personal, particular, bien particular, sí. claro, un católico muy como serio. una especie como, porque Dick era un lector así como omnívoro y de todo, que leía, no sé, de hecho, bueno, como los evangelios del mal muerto, el Ching, el psicoanálisis. De hecho, lo que menos leía era ciencia ficción, yo creo que no leía nada. Y claro, en ese sentido, hay una novela, de hecho, que hay como 2 páginas de una novela que nunca llegó a terminar, que se llamaba como el búho de día, creo, algo así. Y que la trama de la novela era que un estudioso de unos evangelios que acababan de aparecer, digamos, claro, pero como que unas urnas que desenterraban, qué sé yo, descubría que los primeros cristianos tenían una especie de poder sobrenatural que les permitía vivir para siempre. Que tiene que ver también con Valis, tiene que ver también con Timothy Archer, que son como las novelas de su última etapa. La trilogía. Pero curiosamente digamos, la capacidad de Dick de buscar material, digámoslo así, en la religión, está como ya en sus principios. O sea, hay una parte en los clanes de la luna alfana que cuando está quedando la escoba, aparece el Espíritu Santo, en el espacio, digamos, como que ya es bien raro. Y yo creo que él, de alguna manera, en su fuero interno, leía la Biblia como una novela de ciencia ficción, que es como hay que leerlo, pero la leía así como en el fondo como el primer momento en el que la humanidad se enfrentó a algo sobrenatural, a alguien que venía de otro lado. En Valis lo explora mucho, digamos, que la idea de que Cristo era una especie de emisario del creador verdadero, y que venía como a sanar a la humanidad que estaba enferma por la acción del demiurgo, que tiene que ver con los gnósticos, en fin, pero que Cristo era una especie así como de sonda, ¿no? Como de salvavidas que se personificaba entre nosotros. Y yo creo que Dick debe haber leído la Biblia como con mucha pasión, como con mucho poniéndole muchos de él en esa lectura y interpretándola como una especie de mito fundacional, pero no de una iglesia, no de esta institución así como tan sino más bien como de decir como, mira, de verdad parece que hay algo que es otra cosa allá afuera, ahí hay alguien que a lo mejor nos está mirando,
a lo mejor de eso se trata todo esto. Es como eso, pero Dick siempre trabaja como desde la incertidumbre. Hay muy poca certeza en las ficciones de Philip K. Dick. Nunca nadie da con una respuesta así que como, mira, esto era lo que quería decir. No. O sea, las preguntas que se plantean al principio jamás se responden al final. Y si es que llega a haber alguna respuesta, como pasa en Olmo Castillo, y como pasa en casi todas, en Palmer Eldritch, pasa en Blade Runner también, o sea, en La Oveja, en fin. Si es que hay una respuesta como que o sea, no es relevante, no es la respuesta que esperaba recibir. Siempre es insuficiente la respuesta. Claro. Pasa también en Scanner Darkly, que también hay una pequeña intriga que tiene con tráfico de drogas, qué sé yo, y al final hay un caso que se resuelve, pero que al protagonista ya no le sirve a nada. No sirve de nada. Sí. Es interesante también, cuando ustedes están hablando de esta idea, antes de pasar a los comentarios del público también, la relación que se puede hacer entre Philip K. Dick y Lovecraft, ¿no? Era una de estas deidades terribles que vienen desde otros mundos también, y estas otras deidades más benévolas, entre comillas, que también vienen de otras dimensiones y como que se concretan, ¿no? Porque para Dick parece que estas divinidades son como de alguna manera también, al aparecer, se hacen más materiales. Sí. Es interesante esa vuelta que de hecho, que se puede dar en una charla que dimos sobre Lovecraft hablé justamente de la relación entre Lovecraft y Philip K. Dick, y esa idea de que existe algo superior y que ese algo superior no le importamos nosotros. En el fondo la base de toda la angustia dickiana, es decir, y de la angustia que producen los monstruos de Lovecraft también, como que lo que hizo Derles al ponerlos como estos monstruos buenos y malos, como que esta idea destruyó la gracia que tenían los monstruos Lovecraftianos, que son monstruos que son imposibles de entender, imposibles, y no les preocupamos en lo más mínimo, y con Dick pasa un poco lo mismo, o sea, en el fondo esta idea de la segunda venida de Jesucristo, por ejemplo, en el cual uno es un poco como el peón, estos obreros son un poco los peones en algo mayor, donde alcanzan a ser un poco, pero tampoco suficiente. Es bien parecida esta idea como esta angustia existencial o en la respuesta como de volverse loco ante una realidad que te supera completamente. Sí, yo quiero hacer una última relación entre otro escritor con Dick y a ver si conversamos con las personas que han venido hoy día. Yo tengo también una suerte de relación que me gustaría hacer entre Philip K. Dick y William Burroughs, ¿no? Porque para ambos la realidad es otra cosa. Burroughs habla de que la realidad es un efecto de una película que ha sido creada a través del virus del lenguaje, que ha ocupado la realidad y los cuerpos y las mentes de los humanos para usurparlos y para hacer como un virus, ¿no? Para fagocitarnos, alimentarse de nosotros y mantenernos en esta ignorancia. Entonces, en sus libros lo que hace Burroughs es que al desconstruir el lenguaje, lo que quiere hacer es desconstruir la invasión de ese lenguaje extraterrestre, porque dice que el lenguaje es un virus del espacio exterior. Como en Grant Morrison. Claro, y Dick dice, y tomé una frase textual, dice: la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. En el fondo, usan las palabras del mismo modo que Burroughs, desde otra perspectiva, porque la idea es desmantelar esta falsa realidad de la que hablábamos al principio, ¿no? Y en ese sentido, yo veo una relación entre ambos, ¿no? Y porque en Dick esta realidad, que no es muy sólida, empieza a derretirse también. Como tú hablaste hace poco, la idea de esta realidad líquida que habla Dick, ¿no? Eso. Entonces, me gustaría como abrir la compuerta a conversar con ustedes y que nos comentemos cosas. El charlódromo. El charlódromo. Sobre todo lo último que acabas de decir tiene que ver mucho con que Philip K. Dick en algunos momentos usa la cábala para escribir, que habla de las palabras, y las palabras de la cábala tienen poder. Exacto. Yo, por ejemplo, el primer libro de Philip K. Dick que leí fue El hombre en el castillo. O sea, lo encontré por ahí y dije, ¿todo de qué va? Siempre me ha interesado mucho lo que es la Segunda Guerra Mundial. Dije, ¿qué pasaba si los nazis ganaban? Era una cuestión que a mí me da vuelta como a los 8 años. ¿Qué hubiera pasado? Te estoy hablando de alguien que vivía en Francia. O sea, ¿para qué cachen? Y decía, ¿qué pasa? Y me encuentro con este libro, ya más grande, como a los 14, y empiezo a leerlo y digo, me quería algo raro. Mucho tiempo después, hace un par de años, me encontré con otro escritor que es Corwin Smith, y que hago las relaciones acerca de las realidades que se pueden crear acerca de tipos que escriben no la ciencia ficción del soap opera, de hablar de esencialmente, por ejemplo, lo comparo con Los Guardianes de la Galaxia, que es muy entretenida y todo lo que quieras, pero todos tienen pistolas de rayo. En Smith, yo también. Smith no usa pistolas de rayo. ¿Quién no? ¿Quién no quería una pistola de rayos?
Y ambos utilizan esta ciencia ficción escrita desde como me dijo un amigo, el que me prestó el libro de Wayne Smith, escriben desde la guata, escriben desde la emoción. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Cuando leí Ubik de Philip K. Dick, que es increíble, y me pasa lo mismo con que al final son el protagonista es un working class que viene a hacer la pega de los demás cuando están todos diciendo yo soy el jefe de área, soy el de marketing y hay uno que está haciendo el hoyito. Es importante. Tiene que ver con eso. Y a mí por lo menos lo que más me gustó de Philip K. Dick, mi papá siempre me dijo, nosotros vivimos en Francia y después vivimos en Estados Unidos, siempre me dijo lo mismo, nosotros somos working class. Y creo que eso es lo que más me identifica a mí con Philip K. Dick, muy personalmente, o sea, que siempre entre comillas yo les digo metahéroes, porque son más allá y no logran nada, nunca logran nada. Es que eso, que los tipos no son hijos de príncipe, no están destinados a ser príncipes del universo, no están ninguna de esas cosas, son tipos comunes y corrientes que se encuentran con una realidad que no pueden cambiar y que tienen todas las herramientas para hacerlo, pero quieren llegar luego a la casa para ver a la señora. ¿Y quién? O sea, yo lo hago todos los días, lo que quiero. Tiene que ver con eso. Ustedes decían al principio que Philip K. Dick básicamente era un escritor, me gustó la palabra que usaste tú, que era pagapan. Ganapan. Que en el fondo era el tipo de escritores que es muy respetable, yo creo que finalmente. Y durante mucho tiempo la figura de K. Dick no era como. No aparecían los como referentes de la pero algo ocurre, yo creo que coincide con Blade Runner, ¿no? Con el estreno de la película Blade Runner. ¿Cuándo más o menos, les hago la pregunta, cuándo la figura de K. Dick deja de ser este escritor de supermercado y se convierte como en un referente cultural potente? Para mí yo siento que fue con Matrix. Sí. Yo creo que Matrix marcó como el antes y el después, porque ya Blade Runner fue un éxito, Philip K. Dick alcanzó a ir a la Vi una versión previa, no alcancé. Alcanzó a verla de todas formas, verla hecha, digamos, pero siento que Matrix fue un poco lo que genera esta idea como de esta ciencia ficción que nos habla de una realidad paralela, una realidad alternativa, y que no es esa ciencia ficción con pistolas de rayos. Claro, ametralladoras que disparan muy lentamente. La podemos cambiar con sables de luz también. Claro, funciona un poco como así. Siento que es como, se armó esta idea de que Philip K. Dick hablaba de cosas importantes, hablaba como de esta idea de qué nos distingue a ser humano y qué no. Como justamente además con el auge de la inteligencia artificial, es un poco como, ¿qué distingue a un robot de alguien humano? O sea, finalmente esa pregunta que es clave en Philip K. Dick, que se repite en todos los libros, también es como a medida que no sé, estoy pensando en Deep Blue, que terminó ganando en ajedrez, o estoy pensando en robot que ya, no sé, estaba viendo ese robot del MIT, ese robot que podía saltar objetos, sí. Que era una cuestión pero aterradora. Funciona súper bien, creo yo, como esa idea, como esa inflexión en que Philip K. Dick terminó siendo un tipo que hablaba de cosas importantes y se dio este paso como de la ciencia ficción como más de space opera, más de cuestiones como quizás no tan bien vistas, a ser alguien como que te daba, no sé si respuestas, pero al menos te provocaba más preguntas, como esa idea. ¿Pato? Yo, claro, hay una cosa que, claro, lo que pasa es que Blade Runner yo creo que es como el momento, ¿no? Porque en el fondo, durante los años 70, Philip K. Dick era como una especie como de pequeño héroe de la contracultura, ¿cierto? Que alguna gente sabía dónde vivía y era este viejo medio loco, ¿cachai? Como que... Pero claro, no era un escritor, eso no lo hacía para nada un escritor respetado ni reconocido, fuera como de ciertos círculos que incluso tampoco se tomaban tan en serio, digamos. Entonces, de la misma manera como que había pasado antes con Kurt Vonnegut, en algún momento cierta academia o cierto público o cierta crítica empieza a tomárselo en serio. Y esto pasa primero en Francia, porque Francia es uno de los pocos países donde a Blade Runner le fue bien a la primera, digamos, como en Estados Unidos le fue pésimo porque ese año, y si no me equivoco, hasta ese mismo fin de semana, se estrenaba como E.T., ponte tú, E.T. y que es la ciencia ficción más norteamericana, clásica. Y claro,
Y como que ahí, bueno, se comieron a Blade Runner. Pero en Francia fue uno de los primeros países que a Blade Runner le fue bien a la primera. Y de hecho, esta conferencia de la que hablaba hace un rato, sí, la hizo en Francia. La hizo en París. Exacto. ¿Cachai? Había cierto interés en cómo leerlo. Stanislav Lem fue uno de los primeros impulsores de la ficción de Philip K. Dick en Europa. Y de hecho trató de hacerse amigo de él, pero Philip K. Dick pensó que era un agente comunista, entonces como que lo denunció. Y termina enemistados. Sí, termina muy peleado. Y Philip K. Dick estaba completamente loco. De hecho, él escribió una carta al FBI denunciando a Nixon como el primer agente del comunismo internacional. Porque él no confiaba en Nixon, pero no confiaba en Nixon porque pensaba que era comunista. Que era un comunista instalado en la presidencia para pervertirla de tal manera, para socavar la moral de Estados Unidos. Algo de razón tenía. No sé. Tal vez tenía razón. Era como dar la vuelta completa de la cosa. Tarek tenía razón. Sí, tenía razón. Y claro, efectivamente, en ese tiempo, en los 80, durante los 90, se empezó a encontrar esta relación entre, claro, Philip K. Dick se hace las mismas preguntas que realmente se hace el test de Turing, que es lo que define, ¿cómo sé yo que estoy hablando de una persona? ¿Cachai? Y que tiene mucho que ver con, como decía también Carlos antes, como de alguna manera entrevió cosas sin ser como escritores que nos citan como el visionario que predijo cómo iba a ser el futuro, no sé qué, sin querer, precisamente porque escribía como de las miserias y de los suburbios y de ir a comprar y de, ¿cachai? Sigue resonando su ficción como si hubiera sido algo como de ahora, ¿cachai? Está hablando de este momento. Exacto. Siempre va a estar hablando de este momento, ¿cachai? No predijo los celulares, pero ¿qué importa, ¿cachai? Y son preguntas que en ese momento nadie se hacía, excepto los escritores de ficción. Como también dijo Vonnegut alguna vez, ¿cachai? Dijo, los escritores de ficción son los que se hacen las preguntas que parece que a nadie le importan, pero de verdad son las preguntas que hacen más importantes dentro de muy poco. Siendo Vonnegut también uno de ellos. Uno de los grandes. Que es como, estaba como subiéndose los bonos al mismo, digamos. Pero y eso es lo que lo hizo aparecer, digamos, y también que escritores, o sea, de ciencia ficción y no de ciencia ficción empezaron a citarlo, que es como lo que pasa con, no sé, la música pasa mucho, ¿cachai? Cuando alguien empieza a decir como, oye, no, es que yo escucho Nick Drake y no escucho nada después de Nick Drake. Es como, ¿quién es Nick Drake? Y ahí de repente empieza a resucitar a alguien que, ¿cachai? Pasó con, bueno, por este afán de que las preguntas y dónde termina lo real y qué sé yo, dónde empieza lo virtual, como que William Gibson y todos esos escritores como de una ciencia ficción como más tecnológica en los 80 empezaron a citarlo como una especie de después de Dick. Sí. Claro, mucho después. Y también, no sé, por acá también ayudó que pensaban que Bolaño lo declararan así como una especie de referente o de escritor, como por lo menos como un escritor a tomarse en serio, no como que escribía tonteritas adolescentes, digamos, sino que como que, mira, y claro, de ahí se reivindicó. Digamos. Hay muchos otros que todavía no han tenido esa suerte, entre comillas, ahí no le alcanzó a ver, digamos. Pensando en Corwainer Smith, que claro, es un tremendo escritor que para mí es como una especie como de Rulfo, así, del espacio. Y un montón de otros, digamos, ¿no? Brian Aldiss, ¿cachai? Pensando como en escritores que todavía no han sido leídos en serio. En el mejor de los casos dicen como, una excelente novela de aventura, o qué sé yo. O para hacer ciencia ficción está bien. Claro, claro. Es como un paralelo con Lovecraft. Sí, mucho tiempo para mí es como era el escritor secundario de repente. O sea, yo creo que sí, toman en cuenta no, una y cosa. que no se nos olvide que no sé, como que Melville murió sin saber que Moby Dick le había importado a alguien, digamos. Entonces, no sé, es como pasa, digamos. es comentario ahí tenemos. Sí, lo que dices tú me parece muy interesante. Hasta antes de Philip K. Dick, la ciencia ficción, por lo menos en Estados Unidos, no así en Inglaterra, la ciencia ficción en Estados Unidos era un género literario menor. O sea, mucho menor. O sea, está la historieta, el cómic sobre la ciencia ficción. Cuando ambos hablaban de lo mismo.
después de Philip K. Dick, esta cosa cambia un poco. Empieza a tomarse más en cuenta cuando se dice que Philip K. Dick se lo empieza a mencionar por otros escritores y dicen, ¿saben qué? Estos tipos están hablando de algo serio. Parece que no, pero es serio lo que están hablando. Y empiezan a ser referenciados. Claro. Tiene que ver con eso. Ahora, convengamos que en ciencia ficción hay mucho de todo. Sí, o sea, también hay claro, no hay que mucha no es defensa de ultranza y tampoco sí, condena ultranza. Sí. Sí, yo creo que lo que dice Pato tiene mucha razón. Una vez más, al igual que pasó con Hitchcock, son los franceses los que descubren a Philip K. Dick, definitivamente. ¿Viste? Con atención, lo miran con atención. Generalmente los franceses hacen eso. A mí Pierre Cristal me lo contó eso. Me decía, lo que pasa en Francia es que de repente estudiamos las cosas que vienen de Estados Unidos, las levantan y después vuelve a Estados Unidos, ¿no? Y regresa y llega de ahí de rebote a nosotros. Y también funciona súper bien porque Blade Runner se leyó como un policial, como noir. Exacto. Y eso en Francia pegó fuertísimo, empezando en Alphaville, por ejemplo, que funciona como ciencia ficción policial igual. Sí. Entonces, fue como la novela que yo creo que podría haber funcionado bien en... A propósito de eso de películas que mencionas, paradojalmente a mí, igual que pasa con Lovecraft, y yo lo dije en la charla de Lovecraft en aquel año, el 2013, que Dick también ha corrido mala suerte en adaptaciones cinematográficas. Todas aquellas películas que se arrojan a ser una adaptación de Philip K. Dick son una película de aventuras siempre, con excepción de Skyler Darkly, que creo que es como obra... Minority Report, que es un buen ejemplo. Sí, que es... Skyler Darkly es una excelente adaptación de la novela, sigue siendo una obra distinta, pero al mismo tiempo ultra respetuosa del trabajo y potenciadora del trabajo de Dick. Y lo que pasaba con Lovecraft era lo mismo, que las únicas adaptaciones decentes eran las nuevas adaptaciones de Carpenter, como In the Mouth of Madness o The Thing, que son lo más Lovecraft que yo he visto en el cine. Claro, y el Príncipe de las Tinieblas, que son lo más Lovecraft que he visto, a pesar de que hay películas que se arrojan a sí mismas ser adaptaciones formales de Lovecraft. Dick no ha tenido mucha suerte en el cine todavía, creo yo. Ha tenido mala suerte. Pero, o sea, entiendo dónde va. Yo creo que las adaptaciones oficiales tienen el fantasma de Blade Runner, que es como el tremendo clásico. Pero es que Blade Runner además es una obra muy interesante, pero totalmente irrespetuosa de la obra. De hecho, es muy buena. Pero además son las películas que son cadiquianas sin ser adaptaciones. Exacto. Por lo mismo, Matrix. Exacto, Matrix es una de las más Dick. No sé. Pero por ejemplo, la película que hicieron sobre los agentes del destino. Adjustment Bureau. No la vi. Que deberías verla porque es una... Voy a verla. Todos cuando la vemos decimos, esto es una película de amor. Sí. Y no es una película de amor. Entonces no la voy a ver. Pero ¿sabes qué? A mí me gustan las Llama películas. la atención el hecho de que hay todo... Lo que más llama la atención es que hay un tipo que está destinado a hacer algo, pero él puede hacer uso de su libre albedrío. Y sin querer hace uso de ese libre albedrío, sin querer. Entonces, eso tiene... Eso es chileno también. Es como Barclay, preferiría no hacerlo. Es como... Ahora, y hay otra película... Lost son súper... Fringe y Lost son súper Y hay otra película... Lo Invisible de Grant Morrison. Los X-Men de Grant Morrison. Sí. Grant Morrison ahí le está proyectando... Hay otra película que se llama The Box. ¿Perdón? The Box, la caja. Sí. Que no es de Philip K. Dick, que nosotros cuando la vimos dijimos esto es de Philip K. Dick. Y no tiene Buscaste nada. los créditos y Busqué los créditos, no. Y lo habían... Es increíble. Deberían esa... Bueno, pero es interesante que la influencia de todos estos Donnie escritores Darko. se potencia mucho, ¿no? Sí, Donnie Darko es súper... Donnie Darko también. Cierto, la de... Sí, con Donnie Darko. Donnie Darko. Donnie Darko. Esta es la del hijo de Bowie. La del hijo de Bowie. Duncan Jones. Duncan Jones. Esa es muy Philip K. Dick sin tener... Pero por eso, muchas de las películas que no son formalmente adaptaciones de Dick son más interesantes que las que se dicen que son, ¿no? Yo encuentro que Los Invisibles de Morrison es una de las obras más dickianas de la vida. Sí, e incluso Lovecraft Dick, diría yo, porque están estos monstruos también, una mezcla. Insectoides. Sí. Ya, pero esa es otra charla que vamos a hacer de insectos y literatura. Pero mira, oye, ¿algún comentario más para que, si alguno de ustedes también quiere decir algo antes de terminar? ¿Alguno de nuestros invitados? Antes de terminar, porque pueden decir, pucha, yo no vamos a estar ningún comentario, oye, ahora les quiero decir, no, díganlo ahora. Tenemos una pregunta de Gonzalo Martín. Sí. A mí me llamó la atención mucho el hecho de que ustedes puntualizaran que efectivamente la literatura de Dick es tiene mucho que ver con nuestra realidad, que es distinto a otro tipo de ciencia ficción que, si bien hay calidad y todo, no nos sentimos vinculados a ella emocionalmente, sino que es como un ejercicio mental. En este caso hay una vinculación emocional.
Entonces me quedé dando vueltas, y en realidad me volvió a Yo no mí. escuché nada de lo que dije. De ahí yo me quedé pegado a mis propios pensamientos. No, que en relación al fantástico del hemisferio norte contra al fantástico del hemisferio sur. Y pensé así, tratando, sin entrar a pelar muy fino, pensé en Borges y Cortázar, digamos. Contra Dick y Mónico. No, en el sentido de que hay un fantástico latinoamericano que es menos, a ver, ¿cómo lo digo? Claro, toca menos los temas, o sea, hay una vinculación menos emocional. La vinculación emocional que ustedes plantearon de nuestra sociedad latinoamericana con la obra de Dick. Y también es ese infiltrarse de algo desconocido en este mundo y que lo subvierte y lo convierte en algo desconocido. Estoy pensando en todo fantástico. Los franceses hacen una distinción entre fantastique, que es esta idea de esta como realidad extraña que empieza a transformar nuestra realidad, y el fantasy, que sería como esta idea de los relatos de Conan, de Howard, o esta idea como en mitología celta o hadas o ese tipo de cosas. Como que el fantastique latinoamericano, que tiene que ver un poco con Cortázar, porque finalmente todos los relatos son bien terribles. O sea, si uno los lee, pensando al tipo, por ejemplo, que no se puede poner el chaleco. Claro, o la casa que se convierte en un laberinto. O el tipo que empieza a vomitar conejitos. Claro. Entonces, es súper terrible, pero uno los termina los lee como fantasía, y no es fantasía realmente tal, es esta idea como es algo... fantastique. Es fantastique, esta idea de algo, no sé si maligno, pero es algo que ni siquiera alcanza a ser maligno porque es algo tan extraño que no podemos entender, y que empieza ahí como a infiltrarse en la realidad y empieza a dejar como esta idea como de licúa la realidad. Es como pasan de licuefacción de la realidad. Claro. Es que bueno, en Cortázar la casa tomada, la autopista del sur, pero hablando de puras cosas que leímos en el colegio. Y de una cotidianidad extrema, porque una vez en la carretera, en la casa. Hay un ensayo que escribió Andrew Brown, lo estaba buscando recién, que es sobre la ciencia ficción y la fantasía en Latinoamérica. Lo publicó hace poco, está en inglés. Y básicamente él gira en torno al Eternauta como gran figura. Pero la tesis de este ensayo es súper interesante, que de alguna manera Borges y Cortázar y el realismo mágico mataron el desarrollo de una ciencia ficción latinoamericana, o no la mataron, la eclipsaron. Y por eso no conocemos autores que en Cuba, que en Colombia, que en Argentina hicieron ciencia ficción más dura. Yo creo que hay una diferencia también entre como Perú, Chile, Argentina con el resto de Latinoamérica, que tienen una literatura distinta, que es una fantasía distinta igual. O sea, acá está Droguet y está Donoso también, que en esa fantasía que es como que te envuelve y es una cosa horrible igual. Y es súper cotidiana, esa es la cuestión que me llama la atención a mí, es súper cotidiana, es como... no nos asombra lo espantoso. Siento yo que Chile vive en esa idea de que no te asombra. Estamos sonados, no te asombra lo espantoso. Piensa en la gente que ve gente, no sé, por ejemplo, la gente que se tira al metro. Y la gente te reclama que va a llegar tarde la pega. Esa misma lógica. Claro, es que te da lata. O le digo a mi jefe, ninguna identificación con el aspecto trágico de que a lo mejor se cayó, a lo mejor no se quería matar. Claro, un accidente. No. Bueno, somos el país que tiene más conexión directa con la entrada a la tierra hueca del polo también. O sea, tenemos muchas de esas fantasías o esos delirios. Tú que vive en Valparaíso. Claro, ¿te fijas? Claro, el monstruo de Lovecraft vive cerca de Valparaíso, muy cerca de las costas chilenas. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Hay algo que... Esta idea de este Chile largo como una serpiente también, que está también, se ha hablado mucho últimamente. Tres marinos, es que no hay leído Tres marinos. No, que también tiene que ver, te fijas, toda esa literatura que está apuntando y la literatura chilena nueva está abriéndose espacios fuertemente en ese ámbito, que antes no sucedía. Pero solo para agregar algo así como de este área que está abriendo así como de... Siento yo como lector, personalmente, que digamos las ficciones de Borges y de Cortázar ocurren en un nivel, digamos, de realidad que no tienen que ver con describir algo que está pasando, literalmente como hacen Dick y Borges, o sea, Dick y Vonnegut y un montón de otros escritores gringos, digamos. Yo siento que la literatura gringa en general tiene que ver con, digamos, cierto verismo en lo que estáis leyendo.
¿Cachai? Cuando leí En la carretera con Cormac McCarthy, tú entendís que hay un viejo con un cabro chico con un carrito de supermercado caminando por una carretera. En fin, todo lo otro que pasa está en un nivel de realidad que es como bien equivalente entre sí, no hay ningún salto a otra cosa, digamos, ¿cachai? Pero cuando leía a Cortázar y cuando leía a Borges, algunos cuentos de Borges, ¿te parece que son un comentario sobre otra realidad? ¿Te parece que son como cuando el loco habla del chaleco, o cuando la foto salió movida, o la continuidad de los parques, o las bajas del diablo? Hay algo, es como, para hacer una comparación bien burda, pero por ejemplo, Alphaville, ya que habláis de Alphaville, claro, Alphaville, veamos Alphaville y veamos los Guardianes de la Galaxia, ¿sabes? Y uno entiende que los Guardianes de la Galaxia, la cámara está puesta en un lugar que no existe, qué sé yo, que en el espacio, una nave espacial, qué sé yo, pero en Alphaville todo ocurre acá. Pero hay una sensación de irrealidad mayor. Que es mayor, sí, que es mayor. sí. No estoy describiendo un mundo futuro nomás, sino que de verdad yo no sé si lo que estoy viendo es una metáfora de algo, y en ese sentido yo creo que las ficciones de Cortázar y de Borges ocurren con esta tierra de nadie. No están describiendo algo que necesariamente está pasando, sino que más bien pueden ser alusiones a otras cosas, fragmentos o impresiones o lecturas. Uno está leyendo una lectura de algo. Sí, son vocaciones distintas. Y hay como un ángulo de incidencia, digámoslo así, en la realidad que es diferente. Porque Dick de verdad dice, bueno, fulano de tal trabaja en Los Ángeles y llegó su auto volador, no sé qué, y ya, por mucho que ponga en duda la realidad, no sé qué, el texto de Dick es súper diáfano. Es decir, el bueno de verdad llegó en un auto volador, fin. ¿Cachai? Pero si, no sé, Borges te empezara a hablar de un auto volador, No, o sea, para empezar, es un artilugio que jamás ocupó y jamás ocuparía. Claro. Pero decís como, pero este auto volador en realidad es otra cosa. Y como que hay una duda, hay un nivel de duda entre tú y el texto. Yo siento que además Borges y Cortázar funcionan como en un anacronismo que está situado en este... Claro, son un no lugar a veces. Sí. Uno podría ser Francia, Chile, Argentina. Claro, es como aquí alude la realidad que estáis planteando en el texto. Conejitos, ¿cachai? que es el chaleco. Que son los conejitos, que es el chaleco. Claro, como que ponte tú. Yo creo que, por ejemplo, el realismo mágico está mucho más cerca de la ficción a lo gringo. Sí. ¿Cachai? Porque Macondo es un lugar de exceso y de qué sé yo, y que la gente, las mariposas, en fin. Es imposible, claro. Pero muy concreto, o sea, no está ahí. Claro, no es como que uno dude de lo real cuando lee, ¿cachai? Cien años de soledad. Como que, bueno, es un lugar fantástico. Es así. Es así, pasan cosas raras, ¿cachai? La gente se casa entre primos, también. Es la Tierra Media. Es la Tierra Media. claro, sí, yo creo, es nuestro... es Mordor. Es Mordor, sí, es como Santiago. Macondo es Mordor. Sí, pero es interesante esa idea también de que Donoso, por ejemplo, es más gótico que fantástico, ¿no? Sobre todo en parte de la gran novela, ¿no? Claro, pero... Bueno, ahí hay otros paños que cortar, yo creo, pero súper interesante. El Creo fantástico que latinoamericano de otra... podría ser una conversión totalmente nueva, distinta, porque hay Eso otros es el temas. gótico americano. O el gótico americano, el que todavía no se aborda, yo creo, con la profundidad necesaria. Ustedes ven un link, yo lo veo, pero Sí, sí. entre Kadik y Michael Moorcock, que me acordé porque tú nombraste a los ingleses. Burko, claro. Burko, otro gran escritor. Es raro, sí. Pero uno puede encontrar... Burko, que es uno de los Pero escritores es más más extraños que yo he leído. Porque es más como de todos estos fragmentos de diarios que tú Sí, como que no sí. sabéis Y para además dónde que va el la campeón cosa. eterno ¿cachai? siempre está como presente en todos estos universos y siempre Claro. es el mismo. Pero ¿cachai? Que también hay algo que los está mirando, que hay como inteligencia divina, que tiene muchos nombres, se extrapola las dimensiones, la figura del campeón eterno, que tiene muchos nombres y que al final son todos el mismo, y Eric Ose es... Jerry Cornelius. Jerry Cornelius. Cornelius. Pero claro, pero yo estoy pensando con ese cuarteto de novelas de como de... ¿De trilogía también? Pero hay unas que son como de espías. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Yo los tengo y los leí, sí, porque no. Pero Pero son yo súper experimentales. Claro, Cornelius es una espía, pero también ahí la trilogía, hay de las tres de Cornelius, yo creo que una es la más leíble y la legible y las otras son bien extrañas. Son bien extrañas. ¿Cómo se Las llama? traducciones son Sí, horrorosas. también. Puede ser. Minotauro.
No, el Minotauro de las Minotauro nuevas. de las nuevas, no el Minotauro el antiguo. Minotauro te parecía bien. Para que no nos rete. No, factoría de ideas. No, Factoría Factoría de ideas. interminable. Sí, hay unas traducciones Pero malas. las traducciones son... Vale. Oye, bueno, es otro tema, las malas traducciones, que Traducciones. afectan la lectura Hagámoslo. de un gran autor. Oye, muchas gracias a Pato, a Berna, a ustedes por haber venido, por la conversación. Podríamos seguir aquí, somos lo suficientemente nerds o ñoños para seguir Sí. por horas, pero hay que concluir todo. Hay que Así desarrollar. comienza el mito. Cuando termine esta mesa, va a comenzar el mito. Así que les agradezco a todos que hayan venido. Hay una próxima charla en Queleo Forestal. La próxima sesión, ¿qué es? La próxima es el 20. El 20. ¿Qué tenemos ahí? Drácula. De Drácula, del ensayo de Patricio Alfonso, Drácula frente al espejo, que es un libro notable, que si usted no tiene, cómprelo aquí mismo ahora. En las novelas de Philip K. Dick hay un descuento, don Queleo, Sí, Forestal. 20%. 20% de descuento en todas estas novelas. Buenísimo. Así que si alguien no tiene alguno, le interesa o quiere regalar algo, el cuento también. todo Todo. está. Eso. Así que A todos. muchas gracias. Hay libros de Estamos Pato liquidando, Ursúa estamos aquí, liquidando. de Pancho Ortega, de la Berna mío, así que si quieren comprar tienen un autógrafo aquí gratis. En algún momento, porque me lo pedí, Sí. no puedo hablar que está resfriada. Sí, Cuesta sí, un poco. tú eres el Soy traductor. en este momento. Mentalmente Vamos a identifica. hablar de la Úrsula K. Le Guin. Ah, Bien, podríamos- bien. Por ¿podemos hablar favor, de porque ella? ella es la fanática. Ya, Yo vamos a reconozco hacerlo. que hoy no quería. A petición de ella, Sí. vamos a poner Vamos una a charla poner- de Úrsula aquí. No, Vamos a traer a en Úrsula. medio y volvemos. Y hablamos también de Gabriel García Márquez por Úrsula, ¿cachai? Podemos hablar de... Bueno, Buena. ojo con la traducción que hizo Úrsula de Gabriela Mistral. Sí, Gran sí. fan. Gran fan Úrsula de Buena. Yo Mistral. reconozco ¿Viste? que yo no Buen quería tema. venir, quería quedarme viendo la tercera temporada de Game of Thrones. No, pero mal, me- está mal. No, Así que pues- todo bien, se lo agradezco. Siempre elige los mejores panoramas. Ya, vamos a hacer Úrsula Vamos a Reguina hacer pedir. Reguina. Oye, es buena idea de que el público pida charlas, ¿ah? Ya tenemos aquí A medio- ustedes. no, sí, pero como improvisarla, así que ya, pero... Ahora. Ahora mismo. la charla, ya la charla. Eso, llegan 3 invitados y Tenemos acompañando la charla. No, Hacemos la falla. con papel y decimos ya, Pero puta, claro, eso Kafka, es la buena, la buena. ductibilidad de el conocimiento de nuestro charlista. Y un día, si que algún día quieren, no sé, yo les recomiendo que hagamos algo sobre con Wayne Hagamos un asado. Con Runner Smith. Pero con un asado. Eso, Ya, con un un asado. no hay problema. Perfecto. Hagamos un asado. El departamento está disponible. Muchas gracias. Hacemos asado.